Hace tiempo hice un video sobre cómo la industria del pollo nos está mintiendo y robando, alterando la composición de la carne avícola que venden en los supermercados de todo el mundo, inyectándoles una serie de químicos que son altamente dañinos para la salud y causan nitrosaminas, una sustancia que ya se ha probado altamente cancerígena. Y las empresas, lejos de ser castigadas o multadas por los gobiernos, siguen ganando millones a costa de nuestra salud porque se aprovechan de un terreno gris con muy poca regulación. De hecho, tienen tanto poder que son casi intocables. Dirigen un lobby o una mafia de manipulación y presión internacional basándose en una ciencia sesgada. La corrupción de los organismos sanitarios y la cúpula del poder que involucra a las potencias de la industria, no solo del pollo, sino de la carne en general. Después de que hice ese video, comencé a recibir desde amenazas por exponer esto, hasta dinero a cambio de promocionar en mis videos proteínas baratas o productos químicos para llevar una vida fitness, algo que nunca me verás promocionando, porque detrás de ese discurso de productos fitness, en realidad se esconde otra forma de presión para adueñarse de espacios humildes como este, que se dirigen al público latinoamericano con una visión más real de las cosas, hasta campañas tratando de tomarle el pelo a la gente, diciéndole que en realidad los químicos que la industria cárnica le agrega al pollo son simple agua con sal de mesa para preservar la cadena de frío, o que incluso no hay diferencia entre el pollo repleto de químicos y el pollo orgánico. Pero detrás de todo esto, lo que se exhibe es una sucia estrategia pura en contra de un video que fue visto por millones de nuestros suscriptores y usuarios y que ahora ya saben cuál es parte del sucio secreto de la industria avícola. Pero ese fue apenas el comienzo de una realidad aún más grave. En este video vamos a dejarlos al descubierto. Es increíble cómo en países desarrollados como en Estados Unidos y muchos otros en Europa ya están señalando y prohibiendo la venta y el consumo de estos productos. Eating processed meat may increase your risk of cancer. Eating processed meat poses the same cancer risk as smoking. Found that often beloved meats like sausage, bacon, ham, and hot dogs can cause certain types of cancer. Pero ¿sabes qué es lo más indignante? Que mientras cada vez más países desarrollados le cierran la puerta al uso de estos químicos en la carne, en Latinoamérica hay un silencio preocupante. La mayoría se hace de la vista gorda o ni siquiera sabe qué es lo que en realidad están comprando, lo que están cocinando y lo que están metiéndose en sus cuerpos. Y en parte es porque los intereses de la industria cárnica se cruzan con los de otros sectores importantes para las potencias latinas. O dicho de otra forma, hay tantos intereses en juego que es muy fácil hacerse de la vista gorda. Por eso en este video vamos a exponer con pruebas y con estudios irrefutables toda la industria de la carne, cómo nos engaña, cómo nos roban, cómo nos envenenan y cómo usan sustancias altamente peligrosas y cómo funciona su mecanismo mafioso de corrupción para salirse con la suya a pesar de tanta evidencia. Te voy a dar un dato que puede parecerte impresionante. Por cada día de salud perdido por culpa de las adicciones al alcohol o el tabaco, se pierden 9 a causa de la alimentación poco sana. Pero no hablamos solo de comer chatarra. En realidad hay una fuerte crisis de salud relacionada con la mala alimentación en todo el planeta, especialmente con las dietas basadas en carnes rojas o procesadas. Cada vez hay más estudios que revelan la relación entre este tipo de carnes y enfermedades que son un punto serio en muchos países que gastan millones de dólares cada año en combatirlas, como los problemas cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y varios tipos de cáncer. En el video sobre el gran fraude del pollo, yo te comenté que una sola pechuga inyectada con la solución salina y otros químicos tóxicos que le ponen equivale a fumarse 60 cigarrillos de un solo golpe en una pieza de pollo asada. Y eso es porque esa solución salina no es simplemente agua con salecita de mesa para preservar la cadena de frío. En realidad, esa solución salina es un cóctel de sustancias llamadas nitritos y nitratos que se usan para desintoxicar el pollo y para alterar el peso en cada pieza. El gran problema es que lo que comenzó con la industria avícola hoy se ha esparcido ya en toda la industria cárnica,
sobre todo en la carne de res y en la carne de cerdo, pero también en los alimentos ultraprocesados como las salchichas, el chorizo y cualquier corte en embutidos. La carne que compras en el supermercado no es fresca, solo aparenta en muchos de los casos serlo, empezando porque cualquier pieza de 100 gramos excede todos los niveles de sodio y compuestos salinos diarios recomendados para una dieta sana, como lo son los nitratos y los nitritos. Es increíble ver las diferentes versiones, por ejemplo, que existen entre algunos pseudoprofesionales de la salud en México, con intereses implícitos en la promoción de productos químicos fitness, o bien solo para jugar con la ignorancia o para generar controversia y tener 5 minutos de fama a cambio de prestarse a avalar esta horrible práctica llamada plumping, con la que inyectan la carne con productos químicos dañinos para el ser humano que contrasta mucho con la opinión de reconocidos expertos europeos. Incluso en YouTube hay un documental del reconocido grupo periodístico francés ENDEAV que fue revelado cuando salió la noticia mundial de que la IARC, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, clasificó la carne roja en el grupo 2A, es decir, como probablemente cancerígeno para los humanos. En el documental visitan distintas empresas gigantes de la producción cárnica y tratan de charlar con las principales figuras de la mafia internacional de la industria de la carne, desde Europa hasta Estados Unidos. Y quizá te sorprenda saber que hay marcas poderosas que se abren paso usando la Carta de la Transparencia, como Fleury Michon en Francia, y explican todo el proceso que sufre la carne hasta ser empaquetada y puesta en los estantes del supermercado. Básicamente, la carne que conoces comienza siendo grandes trozos grotescos que saborizan con verdura y condimentos. Luego, dependiendo de si serán cortes o embutidos, se llevan a distintos moldes que le dan su forma y textura. Por ejemplo, el jamón pasa por unas planchas que lo adelgazan hasta ser pequeños trozos y luego se cocina. Pero aún así, todos los procesos tienen algo en común. La carne pasa por una máquina con una docena de jeringas que inyectan aditivos esenciales, una mezcla de químicos con sal y nitrito de sodio, el famoso aditivo cancerígeno E250 de uso industrial que estás viendo en pantalla. Incluso en este documental, reconocidos científicos europeos de mucho renombre internacional revelaron cómo el ingrediente clave que se usa en esta solución salina no es salecita de mesa, como muchos pseudoprofesionales de la salud en México nos quieren hacer creer, sino que es en realidad nitrito de sodio que se usa entre otras cosas para conservar el jamón y matar cualquier germen patógeno. Hasta aquí suena inofensivo, pero también se usa para alterar los sabores y el color característico de cada embutido, como el rosa perfecto del jamón y las salchichas o el vino tinto del salchichón. Le sel nitrité sert à assurer la conservation du jambon, à lutter contre des germes pathogènes et aussi donner la couleur et le goût caractéristique de la charcuterie. Il va agir en donnant une coloration rosée en fait à la charcuterie. Pero ese no es su color natural. Es solo un color comercial para aumentar sus ventas a costa de nuestra salud. En realidad, si no se usara nitrito de sodio, los embutidos serían más bien amarronados y perderían mucho atractivo en el mercado, porque también su propio sabor cambiaría y sería menos artificial y obviamente más natural. Pero todo esto es aún más grave de lo que parece. Desde hace décadas, estudios vienen demostrando que estos químicos son el principal causante de las nitrosaminas, unos compuestos con acción cancerígena más que probada que se forman cuando la carne se cocina a altas temperaturas y luego la comes y los nitritos y los nitratos interactúan con tu proceso digestivo para convertirse en nitrosaminas, y eso no es nada bueno para tu salud. Los nitratos se convierten en nitritos en nuestro organismo, y estos nitritos, por procesos de químicos o biológicos, pueden llegar a transformarse en nitrosaminas, como usted bien lo dijo, en el proceso de altas temperaturas, en asados, y encima con las aminas que tenemos en nuestro organismo pueden llegar a transformarse en estas sustancias peligrosas que pueden provocar un cáncer. Este sería el gran responsable de miles de casos de cáncer colorectal y enfermedades intestinales en todo el mundo. Desde hace años es un problema sanitario grave que preocupa al punto que en este momento siguen haciéndose todavía más estudios para conocer los efectos de la carne procesada a largo plazo.
Así que como ves, la solución salina no es para nada una inofensiva sal de mesa con agua para preservar simplemente los alimentos. Incluso en el documental de estos reconocidos especialistas muestran un experimento de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos en donde se prueba el potencial de las nitrosaminas para transformar las células de ADN común en células precancerosas. El experimento consistió en un grupo de personas a las que se les alimentó con 300 gramos de carne procesada al día y en solo 2 semanas encontraron que los niveles de nitrosaminas subieron hasta 3 veces más de lo que tenían en un principio. Y para medir el impacto de las nitrosaminas en el cuerpo, se tomaron muestras de agua fecal de estos consumidores y las mezclaron con células humanas sanas, y los resultados fueron aterradores. Si no hay exposición a las nitrosaminas, las células de nuestro cuerpo se mantienen unidas y estáticas, es decir, no se transforman en células precancerígenas. Todo normal, pero las nitrosaminas provocaron una ruptura en las células expuestas, una especie de desprendimiento del material genético que luego puede mutar a ser precanceroso en muy poco tiempo, dependiendo de qué tan regular sea tu consumo a este tipo de carnes procesadas. O dicho de otra forma, las nitrosaminas, que aparecen cuando los químicos de la carne entran en contacto con nuestro sistema digestivo, destrozan el ADN de las células y las convierten en pequeñas minas que podrían estallar en cualquier momento en nuestro organismo. Pero si esto no te parece suficientemente preocupante, cuando cocinas carne inyectada con este tipo de sustancias químicas, se forman otras llamadas aminas heterocíclicas, que se descubrieron en otros estudios que también son mutagénicos y alteran las células hasta convertirlas en células cancerosas. Las AHC, como también se les conoce, surgen cuando las proteínas y los azúcares de la carne reaccionan a altas temperaturas, y las HAP vienen de la grasa y los jugos que botan la carne cuando se cocina. Incluso entran en tu cuerpo a través del humo de la parrilla o del asador. De hecho, muchos de los estudios encontraron una relación directa entre las AHC y las HAP con la aparición de cáncer de seno, cáncer de colon, de hígado, de piel, de pulmón, de próstata, y además fueron una base importante para que la IARC y la OMS pusieran a la carne roja en ese grupo 2A como probablemente cancerígenas, porque hubo evidencias sólidas y a gran escala, pruebas sistemáticas de que la industria nos vende cáncer enlatado o empaquetado y lo etiquetan a su conveniencia, y encima tienen todo un aparato de presión para sembrar su idea de que producen alternativas más sanas o que solo lo hacen para cuidar nuestra salud en la cadena de frío y hacer la carne más sabrosa. Pero en realidad buscan procesos más discretos que ponen trabas para que la ciencia muestre la verdad. Pero ¿cómo es que las grandes empresas siguen saliéndose con la suya? Hay una frase muy recordada que viene de la época de la industria del tabaco y se convirtió en esta monstruosidad que soy. La duda es nuestro producto, ya que es el mejor medio para competir con el conjunto de hechos que existe en la mente del público en general, y también es el medio para establecer una controversia. Y en pocas palabras, es así como el negocio de la industria cárnica ha conseguido mantener el poder y sacudirse de las voces científicas y las leyes, a veces jugando con la ignorancia y a veces con la mala fe, porque ante todo, el interés de estas grandes corporaciones es seguir generando ganancias, así sea a costa de la salud de sus consumidores. Este problema no es nuevo, sino que se ha agudizado desde hace décadas, y no empezaron por la industria cárnica, de hecho empezaron por el tabaco. Seguramente el caso más recordado de la industria manipulando la verdad fue entre las décadas de los 70s y los 90s en Estados Unidos, primero con un estudio gigantesco solicitado por el gobierno de Nixon, en donde más de 2,000 ratas de laboratorio desarrollaron tumores cancerígenos al exponerse a los nitritos. Y luego con otro estudio de la epidemióloga Susan Preston Martin de la Universidad de Los Ángeles, que sacudió todavía más porque reveló el secreto detrás de los hot dogs, una de las comidas favoritas de los estadounidenses. Susan encontró una relación directa entre la leucemia infantil y el consumo de carnes procesadas, como las salchichas de los hot dogs, y en cuestión de días, las ventas nacionales se desplomaron hasta en un 8%. Aunque suene poco, eso representó pérdidas millonarias que convirtieron a Susan en el enemigo número 1 de la industria cárnica en ese momento. Y en cuanto al estudio de las ratas,
el entonces presidente del Instituto Americano de la Carne, Richard Link, dijo que el negocio de la carne procesada con nitritos era un sector importante en la industria de alimentos de Estados Unidos, del tamaño de 2/3, que equivalía a unos 12.5 mil millones de dólares estadounidenses, claro, y que prohibir la sustancia haría que todo ese dinero se viniera abajo. Y las presiones fueron tales que el gobierno estadounidense tuvo que cruzarse de brazos y voltear a otra parte. Y cuando el estudio de Susan se reabrió, la industria había crecido tanto en poder que enterraron los resultados con una campaña que fue desde manipular medios de comunicación hasta pagar científicos para desacreditar sus experimentos. Pero las conexiones lo dicen todo. Oscar Mayer, líder en el mercado de hot dogs en Norteamérica, era una marca del grupo Kraft Foods, que hasta hace pocos años fue propiedad de Philip Morris, dueño de las tabacaleras más grandes del mundo y conocida por sus fuertes instrumentos de presión para librarse de las demandas tanto en su propio mercado como en el de la carne y embutidos. Y no puedo dejar de resaltar lo importante que es conocer todo esto porque es un negocio que nos afecta a todos. Incluso si no sueles comer carne inyectada, pollo o embutidos, es muy fácil dejarse llevar por el discurso pseudocientífico y sesgado, patrocinado muchas veces por la industria cárnica o por personeros de esta sucia industria. Pero me gustaría conocer cuál es tu opinión. ¿Crees que la carne procesada con estos químicos es tan sana como nos quieren hacer creer? ¿O debería Latinoamérica comenzar también a restringir el uso de estos productos químicos en la carne que se importan a nuestros países? Voy a estar leyendo tus comentarios. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.